Adicionalmente a los mecanismos de solución autónomos del conflicto sindical establecidos en el procedimiento de negociación colectiva arreglada, que por regla general usualmente terminarán con la suscripción de un contrato colectivo entre las partes, la ley contempla mecanismos de solución heterónomos del conflicto colectivo, en que la solución del conflicto queda entregada a un tercero, quien tomará en sus manos la solución del conflicto y emitirá o dictará un instrumento colectivo que pondrá término al procedimiento de negociación colectiva. En este sentido es que los artículos 378 y siguientes del Código del Trabajo contemplan sucesivamente las posibilidades de mediación y de arbitraje a que se podrán someter las partes para la solución del proceso de negociación colectiva. Adicionalmente, también el mismo Código del Trabajo regula la competencia y ciertos procedimientos especialísimos a que dará lugar la negociación colectiva y que quedan entregados a la justicia ordinaria laboral. En cuanto a la mediación laboral, el Código del Trabajo, en el artículo 378 de dicho cuerpo legal, establece que las partes tendrán el derecho a someter la negociación colectiva a un proceso de mediación, cuando de común acuerdo lo soliciten a la dirección del trabajo respectiva la designación de un mediador, quien será un funcionario de la dirección del trabajo. La mediación voluntaria debe tener un plazo tiene un plazo máximo de 10 días contados desde la notificación de la designación del mediador a ambas partes. Este es un proceso de negociación voluntaria, en que las partes de común acuerdo deciden someterse a un proceso de negociación distinto del proceso de negociación de mediación obligatorio establecido en el artículo 351 del Código del Trabajo en materia de procedimientos de negociación colectiva. El artículo 379 pormenoriza las facultades con que contará este mediador designado por la Dirección del Trabajo a solicitud de ambas partes para ejercer sus facultades como mediador. En este sentido, esta disposición establece que el mediador puede requerir todos los antecedentes que juzgue necesarios a las instituciones públicas o privadas que estime, efectuar las visitas que considere procedentes a los lugares de trabajo, así como hacerse asesorar por órganos públicos o por expertos y requerir aquellos antecedentes documentales, ya sea laborales, tributarios, contables o de cualquier otra índole, que las leyes respectivas permitan exigir a las empresas involucradas en el proceso de mediación y a las autoridades públicas. Se trata de un procedimiento de mediación esencialmente desformalizado, en que las partes serán quienes determinarán de común acuerdo el mecanismo, el número de audiencias en que se reunirán. El mediador también podrá establecer la citación a audiencias de las partes, ya sea conjunta o separadamente, a fin de proponer bases de negociación y a través de los buenos oficios del mediador intentar llegar a un acuerdo en materia de negociación colectiva. Si es que las partes alcanzaran un acuerdo en este proceso de mediación, suscribirán el correspondiente contrato colectivo, el cual tendrá la vigencia establecida en el mismo contrato y con el cual se pone término al proceso de negociación colectiva vigente. Sin embargo, para el caso en que las partes no alcancen un acuerdo, dentro del procedimiento de mediación, dentro de este plazo de 10 días establecido para el procedimiento de mediación, el mediador debe emitir al término de su gestión un informe presentado a las partes con las gestiones realizadas en el ejercicio de sus funciones de mediación. Los artículos 381 y siguientes del Código del Trabajo además prevén un procedimiento general de solución de conflictos que no tengan un procedimiento especial. Y indica que este procedimiento de mediación especial se iniciará ya sea de oficio por la Dirección del Trabajo o a petición de parte, en cuyo caso cualquiera de las partes puede solicitar a la Inspección del Trabajo el establecimiento de una instancia de mediación laboral para la solución de conflictos colectivos de trabajo. En este sentido, las facultades de la Inspección del Trabajo son similares a las que se han otorgado por el artículo 379 al mediador designado por este mismo organismo.
Es decir, la Inspección del Trabajo está facultada para disponer la celebración de las audiencias que estime necesarias para llegar a un acuerdo. Y asimismo, para el logro de sus fines, la Inspección del Trabajo podrá solicitar el asesoramiento e información a entidades públicas o privadas, ordenar además las medidas destinadas a contar con la mayor información necesaria para contribuir en calidad de componedor a la solución del conflicto colectivo del trabajo. Nuevamente puede ocurrir que por una parte se llegue a un acuerdo que ponen a través de este procedimiento general de mediación por el cual se ponga término al procedimiento de negociación colectiva. Esa sería la situación deseable. Después de la cual, o como origen de la cual, las partes suscribirán el correspondiente contrato colectivo de trabajo. Pero también puede ocurrir que no se alcance el acuerdo en este procedimiento de negociación colectiva. Y en este caso la inspección deberá levantar un informe por el cual se detallarán las características del conflicto, la posición de las partes en él, las fórmulas de mediación analizadas y las posturas de las partes respecto de cada una de ellas. Este informe será público y es publicado en el sitio web de la Inspección del Trabajo. Otro mecanismo que establece la ley laboral para la solución de conflictos de orden colectivo es el arbitraje laboral. En términos generales se denominan árbitros los jueces que sean designados por las partes o por la autoridad judicial en subsidio para la resolución de un asunto litigioso. Se trata de una situación excepcional reconocida por nuestro ordenamiento jurídico en que el ejercicio de la jurisdicción reside ya no en un órgano público como son los tribunales ordinarios de justicia, sino que en un ente privado al cual las partes someten la solución y el juzgamiento de un determinado asunto jurídicamente relevante. Asimismo, en este sentido, el artículo 385 del Código del Trabajo define el arbitraje laboral como un procedimiento a través del cual la organización sindical y el empleador, en los supuestos y al amparo de las reglas que señala el título respectivo, someten la negociación colectiva a un tribunal arbitral para decidir el asunto. La decisión del tribunal arbitral se denomina indistintamente el laudo o fallo arbitral. Este laudo o fallo arbitral, como hemos dicho en el capítulo sobre negociación colectiva, es también un instrumento colectivo de trabajo que solucionará el proceso de negociación colectiva. El Decreto Supremo número 16 de 26 de abril de 2017 es la norma que regula las condiciones, plazos y formas dentro de los cuales debe llevarse a efecto la designación del tribunal arbitral, así como la contratación de árbitros, la supervigilancia del Registro Nacional de Árbitros y las demás normas necesarias para el funcionamiento del sistema de arbitraje laboral como mecanismo de solución de conflicto colectivo laboral. ¿Cuáles son los requisitos para ser árbitro? En primer lugar, el árbitro debe ser una persona premunida de un título profesional, de una carrera con una duración de a lo menos 8 semestres de duración, que haya sido otorgada por una institución de educación superior del Estado o que sea reconocida por el Estado. Además, debe acreditar una experiencia no inferior a 5 años en el ejercicio profesional o en la docencia universitaria en las materias de legislación laboral, relaciones laborales, recursos humanos o administración de empresas. No debe encontrarse inhabilitado para prestar servicios en el Estado o para ejercer una función pública, lo cual debe acreditarse mediante una declaración jurada que se presentará al momento de la oposición de los antecedentes del árbitro para ser investido como tal. Tampoco debe haber sido condenado por un delito que merezca pena aflictiva, esto es, delitos que requieran o a que la ley imponga una pena superior a los 3 años y 1 día de duración, lo cual debe acreditarse mediante un certificado respectivo emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación. Además, no debe tener la calidad de funcionario o servidor público de la administración del Estado, ya sea centralizada o descentralizada, lo cual también será acreditado mediante una declaración jurada. Como ya decíamos, en relación a la cualificación profesional, no es indispensable que el árbitro sea de profesión abogado, si bien la generalidad de los árbitros laborales lo son.
El arbitraje puede ser voluntario, que como su nombre lo indica, es aquel en que las partes de común acuerdo durante cualquier etapa del procedimiento optan por someter el asunto controvertido o el proceso de negociación colectiva a la decisión de un tribunal arbitral. Y además puede ser obligatorio. Que ello ocurre en aquellos casos en que se trata de empresas en que está prohibida la huelga como mecanismo de autotutela, ya veremos de qué empresa se trata, y además en aquellos casos en que por decisión judicial, de acuerdo al artículo 363 del Código del Trabajo, se ha decidido la reanudación de las faenas cuando la huelga pone en riesgo, como ya lo hemos dicho en el módulo correspondiente, intereses de orden público que exceden a los de los trabajadores involucrados en el procedimiento de huelga. En cuanto al funcionamiento del tribunal arbitral, se trata de un tribunal colegiado, es decir, un tribunal que adopta sus decisiones, un tribunal conformado por más de un juez y que adopta sus decisiones en forma conjunta a través de votación por mayoría. En el caso del tribunal arbitral laboral, está conformado por un número de 3 árbitros. Una vez suscrito el compromiso, que es el contrato o el instrumento por el cual las partes acuerdan someter el procedimiento de negociación colectiva al conocimiento de árbitros, y llegada la fecha de término de vigencia del instrumento colectivo o a partir del día siguiente de la notificación de la resolución que ordena la resolución de faena, la Dirección Regional del Trabajo correspondiente al domicilio de la empresa debe citar a las partes a una audiencia dentro del 5.º día, para la cual audiencia en la cual se designará al tribunal arbitral, designación y audiencia que se llevará a cabo con cualquiera de las partes que asista, afectándole a la otra las decisiones adoptadas en la audiencia sin otro recurso. En esta audiencia se procede a designar a los árbitros a los jueces que conformarán el tribunal arbitral, nombrándose 3 jueces titulares y 2 jueces suplentes entre aquellos profesionales que estén inscritos en la nómina nacional de árbitros. La designación debe hacerse en primer lugar de común acuerdo entre las partes. Recuérdese que esta es una solución que en su origen puede o no tener el acuerdo de las partes. Entre aquellos árbitros que se acerquen a las preferencias formuladas por ella. En caso de no existir acuerdo, la designación se hará de todas formas, pero mediante sorteo desarrollado por el ministro de Fe, designado en ese momento por la Inspección del Trabajo. Además, necesariamente, y como una medida de conexión del tribunal arbitral con la materia que le corresponde regular, uno de los árbitros que compongan el tribunal debe tener su domicilio en la región respectiva. Una vez designados los árbitros, ellos serán notificados de su nombramiento al correo electrónico que ellos hayan registrado al momento de solicitar su incorporación en la nómina nacional de árbitros, quedando citados a la audiencia a realizarse al 5.º día siguiente de la notificación. En esa audiencia, el director regional del trabajo debe tomar juramento a los árbitros, ya sea titulares o suplentes, quienes deberán prometer o jurar desarrollar con celo su cometido. Esta audiencia además tiene importancia, ya que aquí es que se determinará el procedimiento que seguirá el tribunal arbitral para su funcionamiento. Se establecerá el número de audiencias en las que se desarrollarán el procedimiento de arbitraje, los sistemas de notificaciones, el término en que deberá estar el término de prueba en que las partes podrán desahogar las pruebas en el procedimiento arbitral y en general todas las medidas procedimentales a adoptarse ante el tribunal arbitral. Una vez verificada esta audiencia de constitución del tribunal arbitral, deberá convocar a las partes a una audiencia dentro de los 5 días hábiles siguientes. En esta oportunidad, las partes presentarán al tribunal su última propuesta y realizarán las observaciones que estimen pertinentes. El tribunal arbitral, al igual que el mediador designado en el procedimiento de mediación, podrá requerir los antecedentes que estime necesarios, efectuar las visitas al lugar de trabajo que estime procedente,
hacerse asesorar ya sea por organismos públicos o por expertos privados sobre las distintas materias sometidas a su resolución. Citar además audiencias a las partes y exigir aquellos antecedentes documentales, laborales, tributarios, contables o de cualquier otra índole que les permita emitir su fallo de forma fundada. El tribunal arbitral, por otro lado, tiene una jurisdicción especialmente limitada, y esa limitación consiste en que el tribunal no puede crear una nueva propuesta y no puede crear de suyo un contrato, un instrumento colectivo. El tribunal debe fallar de acuerdo a las proposiciones de alguna de las partes. Recuérdese que en este caso la propuesta y por regla general la respuesta que dé el empleador al proyecto de negociación de contrato colectivo presentado por la organización sindical será el piso mínimo de negociación. Además, mientras no se notifique el fallo, las partes mantienen la facultad de celebrar directamente un contrato colectivo. Esto refuerza el concepto que empapa este procedimiento, que es que lo que prevalece por sobre las formas jurídicas es el acuerdo de las partes. El tribunal también tiene una limitación en cuanto al plazo dentro del cual debe fallar. Esto es, debe fallar dentro de los 30 días hábiles siguientes, los cuales se cuentan de lunes a viernes, suspendiéndose durante los domingos y festivos, a la celebración de la audiencia constitutiva, pudiendo sí prorrogarse este plazo hasta por 10 días. El fallo o laudo arbitral no es objeto de recurso alguno. En cuanto a la remuneración de los árbitros, ella es determinada por un arancel que fija anualmente la Dirección del Trabajo para el año siguiente. Este arancel es de cargo fiscal, salvo que en el procedimiento laboral tenga participación una gran empresa, que son aquellas definidas por los artículos 506 y siguientes del Código del Trabajo, como las que constan de más de 200 trabajadores, en cuyo caso el costo deberá ser asumido por la gran empresa. Los aranceles se publican en la página web de la Dirección del Trabajo y se determinan mediante resolución exenta. En este caso, para el año 2020, los aranceles del Tribunal Arbitral son de 60 UFs, 60 unidades de fomento para cada árbitro en el proceso para los procesos en que participen empresas de hasta 49 trabajadores, 75 unidades de fomento en el caso de medianas empresas en que participan, es decir, empresas que emplean entre 50 y 199 trabajadores, y 90 unidades de fomento para las empresas en los casos de negociación en que participan empresas de más de 200 o más trabajadores. La Secretaría del Cuerpo Arbitral, esto es el conjunto de funcionarios que autorizan y que llevan registro de las actuaciones del Tribunal Arbitral, está radicada en la Inspección del Trabajo, quien es responsable de llevar el registro público de árbitros. El procedimiento arbitral impone también obligaciones a la Dirección del Trabajo. Ya vimos que la Secretaría del Tribunal Arbitral radica en la propia Inspección del Trabajo. Entre estas obligaciones están primero la revisión del cumplimiento y la mantención de los requisitos de quienes postulen a incorporarse al Registro Nacional de Árbitros. Además, es una obligación de la Dirección del Trabajo el pago de los honorarios de los integrantes del Tribunal Arbitral cuando ello proceda, es decir, en todos los casos en que el arancel sea de cargo fiscal y no esté involucrada en el proceso de arbitraje una gran empresa. Además, la Dirección del Trabajo debe celebrar con cada uno de los miembros del Tribunal Arbitral un contrato de prestación de servicios a honorarios una vez constituido este tribunal. Es estipulación esencial de estos honorarios que ellos se pagarán contra la entrega del fallo arbitral dentro del plazo máximo legal permitido, que es de 30 días contados desde las audiencias constitutivas del Tribunal Arbitral. Ahora, es posible perfectamente, atendido que los jueces árbitros son personas del mundo privado, que puedan o no tener ciertos conflictos de interés en la resolución con alguna de las partes o con ambas partes que participan en el proceso de arbitraje. Y para esto es que el Código del Trabajo ha regulado un sistema de implicancias y recusaciones de los jueces árbitros.
En este sentido, para efectos de implicancias y recusaciones solamente se entenderán como parte el empleador, sus representantes legales, ya sea o sus apoderados en el procedimiento de negociación colectiva, los directores de sindicatos interesados en las mismas y los integrantes de la respectiva comisión negociadora sindical en su caso. Ello por cuanto el artículo 195 del Código del Trabajo establece, por ejemplo, que incurre en una causal de implicancia el juez que es cónyuge o pariente dentro de ciertos grados de parentesco de alguna de las partes en juicio. No puede estimarse o extenderse la calidad de parte a todos los miembros del sindicato, lo cual haría en ciertos casos imposible la participación del árbitro, y por eso es que solamente se ha restringido la calidad de parte a los representantes de la empresa, a sus apoderados o a los miembros de la comisión negociadora sindical. Las implicancias o recusaciones deberán ser declaradas de oficio o a petición de parte, por el tribunal arbitral, quien resolverá con la exclusión del miembro que sea presuntamente afectado por la causal de implicancia. En caso de esta implicancia, la declaración podrá formularse en cualquier tiempo del procedimiento arbitral, ya que se trata de las implicancias de situaciones relativas de orden público. En caso también de recusación, el tribunal deberá declarársela dentro del término de 5 días hábiles contados desde la audiencia de constitución. Y en ese mismo plazo, la parte interesada podrá deducir las causales de recusación que resultaren pertinentes. Si la causal de recusación sobreviniere con posterioridad a la constitución del tribunal arbitral, el plazo a que se refiere el inciso anterior se cuenta desde la fecha en que se tuvo conocimiento de esta causal de recusación. Por otro lado, si el tribunal no diere lugar a la declaración de implicancia o recusación, la parte afectada puede apelar de la resolución dentro del plazo de 5 días hábiles ante la Dirección del Trabajo, quien debe resolver la causal de implicancia o de recusación dentro del más breve plazo posible. La interposición del recurso, por supuesto, no suspende el procedimiento de arbitraje. Con todo, no es posible proceder a la dictación del fallo arbitral mientras que esté pendiente la resolución de la solicitud de implicancia o recusación del árbitro, de alguno de los jueces árbitros. Por otra parte, la resolución que se pronuncie sobre la implicancia o recusación se notificará a las partes mediante carta certificada. La ley laboral también se ha preocupado de regular ciertos pormenores de procedimientos judiciales sometidos al conocimiento de la legislación o de la justicia ordinaria que se den en el marco de un procedimiento de negociación colectiva. En este sentido se regula también en particular la competencia del tribunal que deba conocer de los procedimientos judiciales a que dé lugar la negociación colectiva, y el tribunal en este sentido, el tribunal competente, será el juez de letras del trabajo del domicilio del demandado o el del lugar en que se hayan prestado los servicios a solicitud del demandante. En el caso, también se establece una regulación especial en el caso de las infracciones al deber de reemplazo de trabajadores en huelga, establecida en el artículo 345 del Código del Trabajo, en cuyo caso el tribunal puede disponer, además de las multas que dispone el artículo 406 del Código del Trabajo en cuanto práctica desleal o antisindical, la indemnización por el daño causado a los trabajadores afectados con la infracción. Como dijimos, adicional a las multas establecidas en el artículo 406 del Código del Trabajo. Estas multas varían y aumentan de acuerdo al número de trabajadores de la empresa. Así, en una microempresa, que es aquella que reúne a 1 a 9 trabajadores, la multa será de 5 a 25 unidades tributarias mensuales. En el caso de la pequeña empresa, la multa irá de las 10 a las 50 unidades tributarias mensuales. En el caso de la mediana empresa, la multa a imponerse en este caso será de 15 a 150 unidades tributarias mensuales, y en el caso de la gran empresa, la multa por esta sanción irá de los 20 a las 300 unidades tributarias mensuales, cual sí es la multa más grave y más alta contemplada por el Código del Trabajo.
Además, se establece un procedimiento especial en el caso para la reclamación de la determinación de aquellas empresas que no tienen derecho a huelga. Como ya dijimos en otra parte de este curso, la huelga es un derecho fundamental de los trabajadores colectivamente considerados, que ha sido reconocido y aceptado por tratados internacionales vigentes y que se encuentra ratificado por Chile. Sin embargo, tanto la Constitución Política de la República como el Código del Trabajo han contemplado limitaciones al derecho de huelga, considerando especialmente los intereses normalmente de la comunidad y los intereses públicos que pudieran verse envueltos en un procedimiento de huelga. Y estableciendo que hay determinadas empresas que no podrán declararse en huelga, tendría su especial función social. Así es que el artículo 362 del Código del Trabajo establece que no pueden declararse en huelga los trabajadores que presten servicios en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de abastecimiento de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. La calificación de encontrarse impedida una empresa de declararse en huelga debe efectuarse cada 2 años mediante resolución conjunta dictada por los Ministerios del Trabajo y Previsión Social, Defensa Nacional y Economía, Fomento y Turismo. La promovida por la empresa o por una organización sindical la solicitud, ella debe ponerse en conocimiento de la parte, ya sea el empleador o los trabajadores considerados colectivamente, para que se formulen las observaciones pertinentes dentro del plazo de 15 días. Así, calificada una empresa o incorporada en la resolución, solo puede revisarse su permanencia en la misma a solicitud de parte. Finalmente, la resolución que califica a una empresa como impedida de someterse al procedimiento de huelga debe ser notificada mediante la publicación de la misma en el diario oficial. El tribunal competente para conocer de la reclamación en contra de esta resolución que declara que una empresa determinada no puede someterse a un proceso de huelga es ya sea la Corte de Apelaciones de Santiago o la del lugar del domicilio del reclamante a elección de este último. El plazo para reclamar de esta resolución es de 15 días contados desde la publicación en el diario oficial de la resolución de la calificación. En este caso, el reclamante señalará en su escrito con total precisión la resolución objeto del reclamo o las normas que se suponen infringidas por la resolución, la forma en que se ha producido la infracción y finalmente, cuando procediere, las razones por las cuales el acto le causa perjuicio. La empresa y los sindicatos podrán o no hacerse parte en este procedimiento de acuerdo a las reglas generales. La Corte podrá decretar orden de no innovar, esto es una medida cautelar consistente en paralizar los actos o los efectos de la resolución de calificación cuando la ejecución del acto impugnado produzca un daño irreparable al recurrente y circunstancia que deberá acreditarse en el proceso por el recurrente. Asimismo, se puede declarar inadmisible la reclamación si es que el escrito no cumple con las condiciones señaladas en la letra A, ya mencionadas pertinentemente. Recibida esta reclamación, la Corte debe requerir un informe conjunto a los Ministerios del Trabajo y Previsión Social, Economía, Fomento y Turismo y Defensa Nacional, concediéndoles un plazo de 10 días al efecto. Finalmente, evacuado el traslado por los ministerios o teniéndosele por evacuado en rebeldía para el caso en que estos ministerios no emitan su informe, la Corte podrá admitir un término de prueba si es que lo estima necesario, el que se regulará por las normas generales del Código de Procedimiento Civil. Finalmente, en su sentencia, la Corte deberá determinar si es que da lugar al reclamo, en cuyo caso decidirá u ordenará, según sea procedente, la rectificación del acto impugnado, si es que diera lugar a la resolución, y la dictación de la respectiva resolución, incluyendo o excluyendo a la empresa reclamante según corresponda. Como ejemplo de este procedimiento podemos citar la causa Rol 2581-2019 de la Corte de Apelaciones de Santiago, en que el Sindicato de Profesionales y Técnicos de la empresa Aguas Andinas Sociedad Anónima decide impugnar la resolución exenta conjunta de los Ministerios del Trabajo y Previsión Social, Defensa Nacional y Economía, Fomento y Turismo,
contenida en la resolución exenta número 173 de 31 de julio de 2019. En este sentido, la reclamación deducida se funda en que, y aquí voy a citar, el principal sustento para acoger la calificación solicitada por la empresa Aguas Andinas Sociedad Anónima son los dictámenes de la Contraloría General de la República, los que critica la reclamante por no ajustarse a la normativa constitucional y legal vigente, pues a su juicio la calificación en cuestión solo puede ser revisada por estos ministerios reclamados y por los tribunales de justicia, y por lo mismo carecería la Contraloría General de la República de la competencia para intervenir en esta materia. Insiste en que es un error considerar que se trate que el servicio prestado por Aguas Andinas Sociedad Anónima sea un servicio de utilidad pública, lo que implica necesariamente prohibir el derecho a huelga en el caso de esta empresa. En ello indica, no basta constatar que se trate de un servicio público, y la Contraloría General de la República no tiene competencia en esta materia, sino que son los reclamados, los ministerios reclamados, quienes deben determinarlo. Por ello, por expreso mandato del artículo 362 del Código del Trabajo. Agrega que el acto reclamado concluye, al igual que Aguas Andinas, que basta con que se trate de un servicio de utilidad pública para incorporarla en el listado en cuestión, lo que se debe a que en el año 2007 no se incorporó a Aguas Andinas en el listado de empresas excluidas, situación que fue revertida por la Contraloría General de la República, y ello fundado en que proporcionaba un servicio de utilidad pública, luego de que por ello necesariamente debía ser incluida en el listado. El Consejo de Defensa del Estado, en representación de los ministerios reclamados, respondió evacuó el traslado de esta solicitud, estableciendo que, de acuerdo al artículo 35 del Decreto con fuerza de ley 382 de 1989 del Ministerio de Obras Públicas, que establece la regulación de concesionarias de servicios sanitarios, estas concesionarias deben garantizar, y está en su función legal, garantizar la continuidad y la calidad de sus servicios, los que solo pueden ser afectados por causales de fuerza mayor, y lo que coincide además con el resto de la regulación en esta materia. Por lo mismo, la interrupción en el servicio de suministro de agua en la región metropolitana conlleva riesgos sanitarios en el consumo de la población, pérdida de presión de la conducción que permitiría el ingreso de material externo al sistema de distribución y vaciamiento de las redes de potencia, y aún más el ingreso de material extraño, es decir, atendida la naturaleza de los servicios prestados por la empresa Aguas Andinas Sociedad Anónima, es que el Consejo de Defensa del Estado estima que se trata de una empresa que no obstante ser una empresa privada, presta un servicio de utilidad pública y por lo mismo debe ser excluida del derecho a someterse a un proceso de huelga. Y así es como lo considera la Corte de Apelaciones de Santiago, quien en el considerando 13º de la sentencia dictada en este procedimiento establece que, no obstante haberse reconocido como un derecho fundamental, la huelga como un derecho fundamental, la limitación a su ejercicio contemplada en el artículo 362 del Código del Trabajo, el procedimiento de calificación de estas empresas y la inclusión de la resolución conjunta respectiva, la que puede ser impugnada por los interesados. Lo cierto es que, como puede advertirse, colisionan dos derechos fundamentales en juego, pues por un lado está el interés legítimo de los ciudadanos de preservar que sus necesidades sean atendidas, en particular la salud, la economía del país y el abastecimiento de la población. Recuérdese que quien reclama es una empresa que presta servicios de orden sanitario. Y por otro lado, el de los trabajadores de la empresa, quienes satisfacen estos servicios, quienes detentan como única herramienta de contrapeso el poder empresarial el derecho de huelga. Nuevamente, si bien se trata de una empresa que presta un servicio de utilidad pública, la Corte de Apelaciones sí tiene el cuidado de reconocer el derecho fundamental del trabajador a incorporarse en un procedimiento de huelga. Sin embargo, la resolución final está en el considerando 19º de esta sentencia, en que se establece que, asentado lo anterior, solo queda por definir que en este primer aspecto del reclamo, que Aguas Andinas es una empresa que atiende servicios de utilidad pública. Y para responder afirmativamente a esta inquietud, la Corte tiene presentes los dictámenes de la Contraloría General de la República, los testimonios contestes de los testigos de funcionarios de la empresa reclamada,
reclamante, quienes concuerdan en que Aguas Andinas Sociedad Anónima presta un servicio de abastecimiento público de agua potable a la población y que su paralización pondría en riesgo el suministro del agua potable en la región metropolitana. Y que además el informe de la aludida Superintendencia de Servicios Sanitarios en lo medular concluye que la reclamada es un servicio de utilidad pública cuyo abastecimiento es esencial para la población. En consecuencia, lo que se viene razonando por la Corte concluye que efectivamente Aguas Andinas es una empresa que atiende servicios de utilidad pública, que produce y distribuye en distintos sectores de la población agua potable, un elemento que es vital y que se requiere abastecer a todos los habitantes de la región metropolitana. Así las cosas, debe concluirse que la calificación que ha hecho la resolución 173 del año 2019 de que Aguas Andinas Sociedad Anónima como una empresa que presta un servicio de utilidad pública es ajustada a derecho, razón por la cual se configura a este respecto la limitación al derecho de huelga para los trabajadores de esta empresa conforme a los artículos 19, número 16, inciso sexto de la Constitución Política de la República y 362 del Código del Trabajo. En conclusión, podemos establecer, como hemos venido diciendo, que si bien la huelga es un procedimiento y es un derecho fundamental de los trabajadores, sí es posible determinar que existen limitaciones a este derecho fundamental en los casos en que existe una colisión de derechos fundamentales. Por una parte, señaladamente, como lo hace la Corte de Apelaciones de Santiago, está el de los trabajadores de la empresa de someterse a un procedimiento de huelga como única contrapartida que tienen respecto de las facultades administrativas del empleador. Pero por otro lado, también existe un derecho fundamental de la generalidad de la población de ver abastecidos sus servicios y su seguridad y sanidad. Por lo mismo, en estos casos es que sostenidamente la jurisprudencia se ha inclinado por el lado de asegurar el abastecimiento, la seguridad y la sanidad de la población por sobre el derecho de los trabajadores de someterse a un procedimiento de huelga, ponderando correctamente ambos derechos fundamentales que se encuentran en conflicto.